Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Espero que estén bien. Ya estamos por finalizar nuestro semestre y ya solo les quedaría estudiar para sus exámenes. Entonces, aprovechemos que miren que allá en San Carlos como que hay problemas y pues ahí se les está complicando el ingreso. Lo bueno es que estamos virtual nosotros, así que vamos a empezar. Bueno, a continuar con el tema que vimos el día lunes. Ya casi finalizamos este repaso porque digamos que es lo que más me interesa que vean. Nos quedamos con el tema de los mandatos, terminamos de ver el tema de los impuestos y ahorita vamos a ver las prohibiciones. Esto recordemos que ya lo vimos, así que no lo vamos a profundizar en mayor, mucho, ¿verdad? Bueno, ¿qué es prohibido? Las representaciones. Ya lo vimos, ¿verdad? En reiteradas ocasiones que los mandatos de menores siempre deben ser especiales, pero no solo en la denominación, sino las facultades también. Y pues obviamente no podemos otorgar un mandato general cuando se trata de menores. Así que no les voy a preguntar así directamente en el examen, sino que serían ciertas facultades. Para que lo tomen en cuenta, déjenme ver si consigo un mandato de menores de los que se han suspendido. Porque esto sí les serviría. Un minutito. Voy a ver si consigo uno acá. Estoy segura si hay en este drive. Vamos a ver. Estoy segura si tengo uno acá, solo me aparece mandato especial, pero no si es de menores de edad. General. Ah, aquí está el documento de las representaciones. Eso que no estoy segura si ya se los compartí. Bueno, no lo encuentro, pero se los voy a buscar porque sí quiero que lo vean. Bueno, también cuando se trata, pues, ¿qué es la colisión de derechos? A ver, eso ya lo vimos. ¿Qué es la colisión de derechos? ¿Qué es la colisión de derechos? Eso ya lo vimos. ¿Ninguno? Bueno, voy a pedir que... ¿Luisa? Recuerdo, Lee, que es cuando situaciones en las que dos derechos entran en conflicto. Más o menos. Es cuando no podemos ejercer, ¿verdad?, la representación de dos partes, ¿verdad?, al mismo tiempo. Por ejemplo, no podríamos representar al esposo y a la esposa, por decirle, ¿verdad? En el caso, pues, de que se relaciona con mandatos, ¿verdad? O también
al mismo tiempo el poder varias personas, cuando hay pues colisión de derechos, cuando hay intereses en común, más que todo, por ejemplo, en los sucesorios se podría dar también, ¿verdad? Y cuando es, pues, por ejemplo, un mandato que se le otorga para un divorcio, ¿verdad? Entonces, ahí sería, creo que el ejemplo más concreto. Bueno, por ejemplo, también, bueno, abajo lo indica, el marido no puede sin el consentimiento, bueno, este es otro, ¿verdad? El marido no puede sin el consentimiento expreso de la mujer, ¿verdad? Disponer de los bienes que tienen en común. Entonces, más allá, yo creería que esto pues ya sería como que el señor juez el que tendría que determinar si es viable o no, ¿verdad? El ejercicio del mandato. No puede ejercer el mandato el fallido mientras no se rehabilite, ¿verdad? Alguien que está privado pues no podría ejercer un mandato. Sin embargo, sí podría otorgarlo porque sigue teniendo derechos alguien que está en prisión, ¿verdad? Creería yo que si no, ¿cómo se va a defender? ¿Cómo podría otorgar, verdad? ¿Cómo podría disponer de sus bienes? Sin la autorización previa y escrita del mandante, no puede el mandatario usar ni adquirir para sí ni para sus parientes legales las sumas o bienes que le hayan recibido por cuenta y bajo pena de nulidad, pago de daños y perjuicios que se sobrevengan al mandante, pero aquí sí sería si no tiene esta autorización del mandante. ¿Cuándo finalizan los mandatos? Pues en la ley está, ¿verdad? Pero esto sí es importante, ahí les voy a proyectar un ejemplo. Por vencimiento, obviamente, si se venció el término, ya finalizó, pero aún así no lo podemos dejar solo así. El mandato sigue ahí, digamos, estando vivo. Yo lo que sugiero siempre es, si no ha finalizado el término para el cual se otorgó un mandato, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene 1 año de presidencia, pero él le va a otorgar mandatos para que lo representen a él para ciertas actuaciones, a su gente de confianza, pero el siguiente presidente va a tener a su gente de confianza, entonces no podría como continuar, aunque estén vigentes, él podría sustituir estos mandatos, ¿verdad? Pero lo mejor es o revocarlo si no ha finalizado el término, o si ya finalizó, pues procede la cancelación. Y pues ya vimos, ¿verdad?, que existe diferencia, ¿verdad? Cuando se revoca es porque está vigente y solamente lo puede realizar el mandante. Renuncia el mandatario, él sí puede renunciar al ejercicio si ya no quiere seguir ejerciendo el mandato o ya no tiene tiempo o se enojó con el mandante o tienen diferencias, entonces mejor renuncia. Y pues también vamos a realizar la cancelación cuando ya finalizó el término. Por eso a veces al momento de ejercer se confunden, ¿verdad? Pero sí es distinto, pues la cancelación procede con memorial. Sí, creo que lo acabo de ver. Espérenme. Una cancelación. Pero a ver, creo que lo vi aquí. Una cancelación de poder. Voy a buscar, solo denme un minuto y se los enseño. No. Mejor se los voy a mandar porque no lo encuentro ahorita. Bueno, entonces es distinto, ¿verdad? Ahí están los fundamentos de derecho y ustedes tienen que leerlos, ¿verdad? Porque en el examen sí les va a venir mucho fundamento legal, así que ya se los estamos advirtiendo, ¿verdad? Las actuaciones del notario en el extranjero, pues es bien sencillo, debemos de tener presente estos 4 puntos. Primero, el aviso de salida del país. Ustedes van a ingresar vamos a ingresar a la página, buscan en Google, lo voy a enseñar. Buscan en Google, quiero ver si me aparece acá.
Bueno, aquí buscan Archivo General de Protocolos. Bueno, ingresan a la parte, si ustedes ven, es la página del organismo judicial, oj.gov.gt, pero ya lo buscamos con el Archivo General de Protocolos, ingresamos y acá se van a donde indica unidades. Unidades buscan registro, por ejemplo, registro de notarios. Y acá en el registro de notarios aparecen los formularios del registro de notarios. Aquí pues pueden ver apertura de protocolo, registro de firma y sello, auténticas, certificaciones y constancias. Ahí está todo. Requerimiento de protocolo de notarios fallecidos. Acá en las pestañas corintas está formularios. Aquí nos metemos a los formularios, ingresamos y, por ejemplo, nosotros podemos buscar formulario de aviso fuera del país. Acá lo descargamos, ya lo descargué, pero... Entonces, ingresamos. Bueno, ahí está en la proyección el aviso de salida del país. Si ustedes lo ven, le doy a habilitar edición. Bueno, aquí lo podría llenar, ya lo descargué. Mi colegiado y mi clave, eso es importante en el archivo. Lo llenamos, cuándo me voy, cuándo regreso, quién se queda a cargo del protocolo a mi cargo, la firma y el sello mía. Perdón, y la... licenciada. ¿Sí? Seguimos viendo la página donde dice formulario, pero no estamos viendo el formulario, que creo que es lo que quiere presentar. Ah, no se mira. No, Vale, es que nos quedamos en la página de donde dice formulario del registro. Ajá, bueno, déjame ver cómo le hago. Pero si no, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si deja ahorita. Formulario de aviso fuera del país. Vamos a ver si no cambio de pantalla. Creo que les aparece todavía la página, ¿verdad? Sí. Lo que voy a hacer es que voy a dejar de compartir esta y voy a descargarlo. Afuera del país es el que necesita presentar. Sí, yo creo que fíjate que ya lo descargué, pero no sé por qué razón. No sé. ¿Es ese? Pero quiero ver. Sí, ese es. Gracias. ¿Quieres se lo presento yo y después cuando termine de usarlo me dice y yo dejo de presentar? Va, gracias. Entonces, ahí aparece quiénes, cuándo salen del país, cuándo van a regresar al país y quién va a ser el depositario. Alguien me dice, mire, licenciada, pero si yo no he pagado apertura, pero voy a, por ejemplo, faccionar un mandato en el extranjero, sí tendríamos que pagar apertura, ¿verdad? Y si yo no tengo protocolo a mi cargo, solo quiero salir y pues de repente me sale algún negocio por ahí fuera en el extranjero y
y pues puedo faccionar, sí podría, pero al regresar, pues obviamente tendría que pagar apertura, porque si no, digamos, recordemos que si bien es cierto, nosotros lo vamos a faccionar en papel bond y tiene la fecha, por ejemplo, de hoy, 12 de noviembre, y yo no he pagado apertura, tengo que pagar apertura, ¿verdad? Entonces sí hay que considerar todo esto. Algunos realizan el aviso de que salen del país solo por indicar que salieron del país por aquello de que alguien quiera hacer mal uso de su nombre o de su firma y sello, falsificándolo, ¿verdad? Que se han dado casos también, entonces hay que considerarlo, ¿verdad? Yo siempre sugiero pues que sí se realice este aviso solo para que el archivo tenga presente, ¿verdad? Que, por ejemplo, no se encuentra en el país, aunque no ejerza el notariado, ¿verdad? Gracias, Stalet, gracias. Muy bien, bueno, vamos a seguir con esta presentación. Y solo pues considerar estos 4 puntos, ¿verdad? Porque así tenemos pues noción, ¿verdad? De que tenemos que estar colegiados activos, obviamente, ¿verdad? Para ejercer y no tener impedimento para ejercer el notariado también, ¿verdad? Porque si no, de nada me serviría presentar el aviso, estar colegiado activo si no puedo ejercer el notariado porque no he presentado mis obligaciones notariales y debemos de faccionarlo en papel bond. ¿Por qué siempre resaltamos esto? Porque no falta el notario que presenta hojas de papel sellado, que realizó un mandato en Los Ángeles, en Chicago o en otro país, ¿verdad? En otro estado, pero igual es en el extranjero, entonces no podría realizarlo en papel sellado especial de protocolo, ni tampoco podría un notario. Nos han presentado mandatos que han faccionado, pues, en el país, que aparte es que sea transcrito, pero aparte que también lo faccionemos en papel bond, sabiendo nosotros que es un contrato, ¿qué es? ¿Qué tipo de contrato es el mandato? ¿Cuáles son los contratos solemnes? A ver si se recuerdan. ¿Será que alguien está en la clase y que está Alex? Yo digo que sí, si no, por nombre. Llamamos y preguntamos por nombre. Los que constan en escritura pública. Aparte son los de registro, se recuerdan la diferencia, ¿verdad? ¿Cuáles son los mandatos? Digamos, ¿cuáles son los contratos que se deben de registrar y por lo mismo deben de faccionarse en hojas de papel de protocolo? Digamos que exista la obligatoriedad, ¿verdad? De que, pues obviamente, si vamos a inscribirlo, sí, ¿quién? ¿Freddy? Ajá, pero ¿cuáles son los contratos solemnes? Solo que me los numeren, díganme cuáles son. Porque si no, pues ya sabemos que se los colocamos en el examen, ¿verdad? Que nos indiquen cuáles son los contratos solemnes y su fundamento legal, porque esto sí lo tienen que saber. Bueno, continuamos. El aviso de protocolación de documentos provenientes del extranjero, pues ahí está, cuáles son, pues digamos, cómo debe de realizarse, cuál es el contenido, y este contenido está en la ley del organismo judicial que también nos indica cuáles son estos requisitos que deben de llevar este tipo de avisos, ¿verdad? Conforme al artículo 40 de la ley del organismo judicial. Ahí aparece pues la proyección, lugar y fecha de expedición, el funcionario que lo autoriza, el objeto o acto de contrato, nombres de los otorgantes y los impuestos que se pagan. En relación a los testimonios especiales, pues las obligaciones notariales que contiene el artículo 37 del Código de Notariado, pues está facultado para cartular, debe de cumplir con las siguientes obligaciones, que es de remitir dentro de los 25 días hábiles siguientes de haber otorgado una escritura, el testimonio especial, y si es un testamento, pues ya sabemos que debe de realizarse, implica, ¿verdad? El testimonio especial implica del testamento o donación por causa de muerte. Sí o sí tienen que ir. Y también pues tenemos 25 días hábiles también para presentar los avisos de cancelación y los avisos trimestrales. Razón del testimonio especial, pues esta es más o menos la redacción que debe de llevar conforme a la ley, ¿verdad? ¿A dónde se debe presentar el testimonio especial?
Al Archivo General de Protocolo, licenciada. Muy bien, gracias. ¿Y el testimonio? ¿Para quién es? Para el cliente. Así es, ¿verdad? Para quien requiere sus servicios profesionales. ¿A quién le va a servir? Miren, ha sucedido que a veces, pues el notario, cuando realiza la razón del testimonio, se confunde en el caso del mandato que lo facciona a nombre del mandante en vez de nombre del mandatario. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Quién lo va a ejercer? Es el mandatario, no el mandante. Entonces, si lo facciona y realiza el testimonio dirigido para que lo realice o le vaya a servir al mandante, no, es a quién lo va a ejercer, ¿verdad? Es al mandatario. Y pues puede tener inconvenientes, por ejemplo, si es un mandato judicial en tribunales. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Las plicas, pues esta es más o menos la redacción de la plica. Igual, pues les voy a dejar esta presentación como se los había dicho anteriormente, pero sí necesito pues que la veamos para que tengamos noción, porque y se las estoy compartiendo porque muchas cosas sí van a venir en el examen, ¿verdad? Pero más que todo la explicación, no es solo de venir y buscar y no. Ustedes tienen que poder comprender y saber que nosotros sí se los estamos explicando, ¿verdad? El aviso de cancelación, la misma historia, ¿verdad? Ahí está conforme al artículo 37. Solo tomar en cuenta cuál es el contenido del dicho aviso conforme a la ley. El aviso trimestral, lo mismo, ¿verdad? ¿Qué sucede al momento de la revisión de protocolo? Recordemos que por ley, el Archivo General de Protocolos, el director del Archivo General de Protocolos y en las demás delegaciones, pues conforme al artículo 84 son los jueces de primera instancia, pero ¿qué sucede? El presidente de la Corte Suprema también puede nombrar anualmente varios colegiados activos que van a hacer esta revisión. Y pues los notarios van a realizarlo en el interior del país y acá pues también en la ciudad. Alrededor de más de 46,000 notarios al momento que ejercen el notariado, quizás son unos 25,000. Entonces, diría yo que pues sí es bastante material el que tienen los compañeros asesores. ¿Y cuál es el objeto? Conforme a la ley es verificar que se reúnan los requisitos formales. Por ejemplo, ¿qué era importante para nosotros? Pues ustedes realizaron el protocolo, la simulación de protocolo que realizaron en papel español, porque nosotros pues nos han prohibido allá, con justa razón, la no imitación, digamos, o fotocopiar, o porque es un tipo como de falsificación, y recordemos que son especies fiscales, ¿verdad? Y el protocolo pues no podríamos nosotros permitir, y desde la docencia se tiene prohibido por ese objetivo, pero se les ha permitido papel español porque es un poco complicado, digamos, si yo se los aceptara en papel bond serían como actas notariales y para evitar esa confusión. Bueno, pero ¿qué vamos a ver? Los requisitos formales. ¿Y cuáles son los requisitos formales? Pues lo que está contenido en el Código de Notariado y ciertos avisos que están en la ley del organismo judicial, en la ley de compraventa de armas y municiones, etcétera, ¿verdad? Y de la RENAP, o sea, sí, hay varias leyes en las cuales se fundamentan los compañeros al momento de hacer la revisión. Pero dentro de estas revisiones existe esta clasificación de observaciones, las que son subsanables sin intervención judicial, o sea, estas es por falta de avisos, que omiten pues algunos aspectos que no es necesario acudir ante un juez. Las que sí son necesarias acudir ante un juez, que son diligencias de enmienda y diligencias de reposición. Y las observaciones que son para la Corte Suprema de Justicia, que estas son las que más me interesan que las veamos. ¿Qué observaciones en intervención judicial? Pues ya sabemos el índice que ya hemos platicado en reiteradas ocasiones, cuál es el contenido y pues ustedes ya lo conocen, en dónde se encuentran señalados dentro del Código de Notariado. El plazo, pues ya sabemos que son 30 días para hacer la razón de cierre y pues empastar el protocolo. Y las obligaciones notariales, pues ya sabemos la mayoría, ya lo hemos platicado en reiteradas ocasiones. Ahorita pues ya vimos los avisos trimestrales, los avisos de cancelación, testimonios especiales, ya lo hicimos también en el trabajo. Y la entrega pues del índice original queda en el tomo de protocolo, es digamos prácticamente el primer atestado posterior de la razón de cierre.
Razones marginales. Las razones marginales cuando existe una ampliación, una rescisión, una revocación. Entonces vamos a realizar una razón marginal que va a ir conforme el artículo 36 en el margen de la escritura matriz. Y los comprobantes de pago de derecho a apertura, que sería el siguiente atestado. Los avisos de protocolación que ya les platiqué, los avisos de las escrituras que son omitidas. ¿Por qué es importante este aviso? Es porque dentro del sistema, si ustedes se saltan un número de escritura, por ejemplo, de la 9 se saltan a la 11, pues obviamente va a existir una omisión, pero la ley no señala omisión, sino que diligencias de enmienda por alterar el orden, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante que comprendamos este artículo. Las ampliaciones de índice y ampliaciones de avisos trimestrales sucede cuando el notario pues se confunde, ¿verdad? Y literalmente pues tiene que ver una manera de enmendarlo y pues es realizando una ampliación de cierre o ampliación del aviso trimestral. Los avisos de testamento, donación por causa de muerte que que debemos de presentar al Registro General de la Propiedad, y ahí está el fundamento legal. El aviso de matrimonio al Registro Nacional de las Personas cuando lo realizan, y esa constancia queda dentro de los atestados. La compraventa de arma de fuego a DIGECAM, que pues vamos a presentarlas conforme el artículo 61 de la Ley de Armas y Municiones, y el aviso de enajenación, donación, unificación, desmembración. Precisamente estaba hablando ayer en una mesa de registradores que formo parte también, donde decía la representante del Colegio de Abogados que hacía pues una petición al registrador de la propiedad pidiéndole, abogando por los notarios en relación a los avisos de DICABI, que decía que por qué si se puede realizar, si se pudiera realizar en los demás municipios lo que se trabaja con la Municipalidad de Guatemala en relación al registro de la propiedad, que son los avisos pues de DICABI. Observaciones de la inspección y la revisión de protocolo que son con intervención del juez, pues es la enmienda de protocolo que es conforme al artículo 96. Y pues, ¿qué sucede cuando existen errores de forma? ¿Cuáles son estos errores de forma? Alterar el orden de la numeración cardinal, alterar el orden de la foliación, alterar el orden de la serie, dejar una página en blanco, inutilizar hojas y pliegos de protocolo. Entonces nosotros vamos a ver, déjenme ver esto, yo les que esta es la reposición, esta es la de Entonces, acá les estoy proyectando digamos un ejemplo de las diligencias voluntarias de enmienda. Pues ya vimos cuándo es procedente. En el presente caso, ¿a quién se los vamos a dirigir? A un juez de primera instancia del ramo civil. Entonces van pues los datos del notario correspondiente y pues señala el lugar siempre para recibir notificaciones. Recordemos que ahora hay ya digamos, existe se me fue el nombre ahorita, para que les notifiquen en los juzgados, se me fue ahorita ¿cómo es el? Casillero electrónico, dice. Sí, eso. Entonces, pero digamos que las peticiones son, según este ejemplo, y pues están pues las diligencias. ¿Qué lo motiva a iniciar estas diligencias? Pues la enmienda, y en el ejemplo concreto indica que de la escritura pues 7 del protocolo a su cargo correspondiente. Entonces él le coloca como el título así en relación a este número de instrumento. Acá indica que él procedió a realizar este instrumento público, de qué tipo de instrumento es, en qué hojas está comprendido, de hojas de papel sellado, y también señala pues el instrumento público número 8,
y qué contiene, ¿va? Y cuáles son los comparecientes y todo. ¿Y qué es lo que sucede en su caso? Que pone de conocimiento al juez que inutilizó el reverso de la hoja de papel sellado que se encuentra dentro de los instrumentos 6 y 7. Este es el caso del ejemplo, ¿verdad? Y por lo mismo está solicitando las diligencias de enmienda. Entonces, sigue pues en la argumentación el notario que inutilizó el reverso de la hoja, ¿verdad? Que está comprendido en tales hojas y lo mismo, ¿verdad? Y que no es un texto que no está relacionado ni con el instrumento 7 ni con el instrumento 8. Entonces, dentro de su argumentación, indica, bueno, acá tiene, pues, creo que este es otro tipo de enmienda. Sí, la 12 y la 10 dice. Es una compraventa y la otra escritura, la 9 y la 10, dice, según el ejemplo, que había dejado en blanco el reverso. Entonces aquí se dan cuenta ustedes, toman su artículo 96 y dice, bueno, sí encuadra dentro de lo que está pidiendo, ¿verdad? Y por lo mismo, después ya se va a la parte de los medios de prueba, presenta pues copia simple de momento porque el juez le va a señalar una fecha y una hora para que él presente el protocolo a su cargo. El fundamento legal y posteriormente vamos a ver todo el fundamento legal que tiene y posteriormente ya realiza sus peticiones. ¿Y qué es lo que solicita? Digamos, que tome pues nota de la dirección y la procuración, que se tome en cuenta que faccionó pues promovidas conforme al artículo 96 estas diligencias de enmienda, ofrece los medios de prueba y solicita una audiencia para que el juez determine, ¿verdad?, que haga constar los errores cometidos y que acuerde la enmienda y levante el acta correspondiente y solicita, no sé si él pide acá también la certificación, sí, que conforme a las formulaciones que se le extienda la certificación del acta correspondiente, ¿verdad? Esta acta correspondiente debe de formar parte dentro de nuestros atestados conforme al artículo 96. ¿En qué parte señala el artículo 96 que deben de ir estas diligencias? Esta acta, certificación de esta acta. ¿En qué parte? Lean el artículo 96. Artículo 96. Cuando en el protocolo se incurriere en los errores siguientes, de forma: alterar la numeración cardinal de los instrumentos de la foliación o el orden de la serie, dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o pliego de protocolo, el notario acudirá a un juez de primera instancia del orden civil, el cual, al constatar el error y en vista de las razones expuestas por el notario, podrá acordar la enmienda levantándose al efecto un acta certificación de la cual se agregará entre los comprobantes del protocolo. Muy bien, gracias, Magda. Magda, ¿verdad? ¿Correcto, licenciada? Gracias, Magda. Entonces nos indica que esta certificación del acta debe de ir dentro de nuestros comprobantes, pero ¿qué ha sucedido? En el caso de la reposición, cuando a veces se ha sido porque han extraviado un instrumento público, a veces el señor juez lo que indica es que esa acta se inserte donde debería de llevar el instrumento, ¿verdad? El número 10, por ejemplo. Entonces, pero ahí sí que ya sería, pues, realmente en el artículo 96, que es en el caso de enmiendas, la misma ley señala que debe de formar parte dentro de los atestados, ¿verdad? ¿Dónde van los comprobantes? Indica. ¿Y qué diferencia? Pues aquí, pues ahí se proyecta una alteración de la numeración cardinal. Por ejemplo, acá repitió el instrumento público, ¿verdad? Eso fue lo que le sucedió. Acá el 8 hizo creo que es una cancelación. Vamos a ver, a mi cargo corresponde curso número 8 y después el número 9, ¿verdad? Alteración de la foliación.
colocó antes el 5 y posteriormente el folio 4. Alteración del orden de la serie. Pues acá es simplemente que se confunde las hojas de papel sellado, ¿verdad? Las desordena. Página en blanco, pues no hay mayor ejemplo. Inutilizar, pues colocan sin texto o sobreimprimen. Ahí sí, si nace la vida jurídica, sí tendrían que ser una reposición. Y si es así, por ejemplo, en blanco o otro tipo de impresión, pues se inutiliza el anverso o el reverso, solo así. Se enmienda inutilizar el reverso, pues también, ¿verdad? Lo echa a perder, en otras palabras. Y las diligencias de reposición, la diferencia es que conforme los artículos 90 al 92 de nuestro Código de Notariado, se señala que es por pérdida, destrucción o deterioro. Acá pues es bastante claro, cuando es pérdida porque la perdió, ¿verdad? Adicional, cuando es un robo existe un delito, pero cuando se extravía no existe un delito. Sin embargo, sí se pide la denuncia al Ministerio Público, aunque ya sabemos que puede que la archiven, pero al final ustedes como notarios sí tienen que presentarlo, ¿verdad? Por seguridad propia. La destrucción, hojas rotas o incompletas, colocar pues a la vista las hojas destruidas, ¿verdad? Tienen que presentar que ha sucedido que las impresoras las rompen o como un vecino que yo tuve en un bufete que una vez estaban unos notarios, unos comparecientes estaban con el notario y le dijo que como que le iba a vender y después se pusieron a pelear y ya enojados vino, le quitó la hoja y le rompió las hojas de protocolo al notario y él, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pues definitivamente tiene que hacer diligencias, ¿verdad? Realmente no es responsabilidad, sí es responsabilidad del notario, pero no es culpa del notario, pero al final de cuentas, ¿quién es el responsable? Es él, ¿verdad? Deterioro, pues se derrama tinta, es lo que más pasa, sobreimpresión, ¿verdad? Y pues aquí están unos ejemplos, vamos a ver, no, aquí no hay ejemplos. Pero sí les voy a proyectar el ejemplo que tengo acá. Déjenme ver. Muy bien, aquí están las diligencias de reposición. Similar al caso anterior, pero no es igual. Son tipos distintos. Ya sabemos, ¿verdad?, que es el notario el que comparece, señala, pues, qué tipo de hechos en los hechos, ¿verdad?, narra qué le sucedió. Coloca dónde estaba contenido su instrumento y qué le pasó. Acá, pues, indica que quede repuesto las hojas de protocolo inutilizado. Realmente no podemos reponerlo, ¿verdad? Acá, pues, lo que vamos a reponer es el contenido del instrumento público, no las hojas de papel sellado. Pero, pues, señala, pues, la certificación del testimonio especial correspondiente para hacer la reposición. Y solicita pues que se consideren, ¿verdad?, sus diligencias y los medios de prueba, que se señale día y hora para que se comparezca ante el juez y colocar el protocolo correspondiente. Y acá indica que se reponga el contenido de la hoja de protocolo. Si se dan cuenta, no indica que se reponga la hoja de papel, eso no se puede. Y del registro a su cargo, ¿verdad? Solicita la certificación también para que forme parte de los atestados y finaliza. Pues es más cortito, pero igual, ¿verdad? Hay jueces que realmente ellos sí comprenden muy bien lo que señala el artículo 90 al 92, los artículos. Como por ejemplo, si ustedes ven, son distintas las diligencias, pero en el artículo 92 creo que es bastante amplio y aquí indica que debe de cuando no
No existen testimonios que se puedan reponer, dice, indica. El juez pedirá a la Corte Suprema copias de los testimonios enviados al notario, por el notario, pero serían los testimonios especiales, correspondientes al protocolo que deba reponerse, indica. En cuanto a dicho testimonio no existiera en el archivo, o sea que tal vez el notario no lo presentó, se piden copias al registro de la general de la propiedad. Pero si no era una compraventa, no era traslativo de dominio, no podría, por ejemplo, estar inscrito ahí. Entonces, él va a citar a los otorgantes y a los interesados, previniéndoles la presentación de los testimonios o copias que tengan en su poder. Y si no les dieron copia, ahí va a estar complicado, ¿verdad? Pero él sí les va a requerir conforme a este artículo y lo citará, indica acá en unas publicaciones. Entonces, yo sí conocía a una notaria, a una jueza que sí requería conforme a este artículo de esta forma la reposición. Entonces fue de 5 en 5 instrumentos públicos que comparecieran los otorgantes de cada instrumento público y delante de ella pues ya iba realizando la reposición de 5 en 5. Entonces sí fue complicado, ¿verdad?, para el notario hacer la reposición del protocolo a su cargo. Bueno, seguimos así rápidamente. El notario, al enterarse pues de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo, dará aviso al juez. Acá pues también está la instrucción de la averiguación, ¿verdad? La declaración del procedente y pedirá a la Corte Suprema las copias y también las copias que hubiera en el registro de la propiedad. Si no, pues va a solicitar que los interesados se presenten con las copias de los testimonios correspondientes y pues va a resolver. Y esta acta, pues acá hay unos ejemplos de sobreimpresión. Esto es bien sencillo porque es cuando sobreimprime un instrumento que había nacido a la vida jurídica, ¿verdad? Donde ya están, habían comparecido los otorgantes. Importante presentar los testimonios especiales antes para que no les suceda esto, porque si ustedes ya presentaron su testimonio especial, ya pueden reponer de cierta manera el instrumento público, pero si no lo han presentado, ahí está el problema. Y pues acá hay otros ejemplos de pues donde se ha sobreimpreso. Destrucción, pues ahí está un derrame de tinta y denuncia por pérdida de robo, ¿verdad? Observaciones, estas son las más importantes para la Corte Suprema de Justicia, porque esto sí les va a afectar y no prescribe esta sanción. Estas observaciones son por inspección y revisión que aparece en el protocolo, no se observaron los requisitos formales. Si no se observan los requisitos formales, la Corte Suprema de Justicia por lo regular sí resuelve amonestando al notario. Dar parte a la Corte Suprema de cada infracción, ¿verdad? Como las demás faltas que incurriera el notario, la inobservancia de la ley y de las irregularidades que indica. Se hace pues solicita al inspector que esté facultado para revisar totalmente el protocolo. Y pues acá se señala, no se aprecia muy bien, digamos, todas las que se señalan, pero déjenme ver si les puedo acercar un poco. No. Ahí está. Aparece corrector a lápiz en las firmas. Aparece corrector en el texto, autoriza actas de protocolación y no aparece el documento protocolizado. No podemos sustraer un documento que ya fue jurídica y físicamente protocolizado. No aparece la totalidad de las firmas. Si son 3 comparecientes, tienen que haber 3 firmas, o en todo caso, si una persona no sabe firmar, ya nosotros nos auxiliamos de los testigos, como la ley lo señala. Autoriza en el instrumento, no obstante aparece una razón de cancelación, cancela un instrumento público, ¿verdad? También está, déjenme ver, es que aquí hace fue la F. Y a veces hace. Cancela el instrumento y no aparecen todas las firmas. Cancela el instrumento y presentó testimonio transcrito. O sea, ahí nos contradecimos porque recordemos que ¿qué es el testimonio? ¿Qué es el testimonio?
ver, ¿qué es el testimonio? Es la Búsquela. copia fiel de las Ajá. escrituras. Muy bien, es la copia fiel. Entonces nosotros nos contradecimos y damos un aviso de cancelación y resulta que está autorizado el instrumento público, o al revés, ¿verdad? Alterar el orden cronológico de las fechas, esto pues sí es motivo, ¿verdad? Para remitirlo también, porque nosotros, la ley nos señala que debemos de llevar un orden riguroso, ¿verdad? De fechas. Eso pues también está que pagamos el derecho a apertura posterior, que cartulamos con impedimento, que este es el 90% de los que son sancionados para la Corte es por cartular con impedimento, y otras observaciones insubsanables, ¿verdad? De la Corte Suprema que ellos estimen. La guía del notario, pues ya se las compartí. Esta pues ya la tuvimos que haber leído y considerar pues todo lo que se relaciona, que pues sería muy extenso explicárselos ahorita todo. Canceló un instrumento con firmas y envió aviso de cancelación. Según lo que se proyecta, ¿verdad? Que este es un fragmento de una resolución de la Corte en la cual indica, se aprecia que coincide el número de comparecientes con el número de firmas, así como las firmas de autorización de la notaría. No obstante, en dicho instrumento aparece la siguiente anotación. Razón, se cancela el presente instrumento público en el mismo lugar y fecha y presentó aviso de cancelación, ¿verdad? Pero indica, lo cual contraviene, no, lo cual no era lo viable legalmente, ya que su actuar como notaria contravino lo establecido en el artículo 37, en virtud que el instrumento 6 se encuentra autorizado. Entonces es contradictorio y al enviar el aviso de cancelación genera faltas de certeza legal. Eso es lo que sucede. No hay certeza legal en el registro notarial a cargo del notario, ¿verdad? Y afectan los principios de fe pública dentro de otros, ¿verdad? Entonces, esto es lo que resuelve la Corte. Esto sí me interesa que lo veamos, ¿verdad? Porque, digamos, es parte de lo que necesito que analicen. Cancela el instrumento con firmas y envía avisos de cancelación. Lo contrario, ¿verdad? No existe certeza legal en el registro notarial a cargo del notario y pues afecta los principios de fe pública y seguridad jurídica, que hacen referencia a la presunción de veracidad de los actos autorizados por el notario. Y por ello son ciertos si se encuentran revestidos de certidumbre y de certeza, que es la fe pública que a nosotros nos inviste el Estado. En el presente caso, pues debido a que la conducta de la notaria podría ser constitutiva de delito, se considera proceder a certificarlo conducente al Ministerio Público en su contra por el hecho descrito en el presente inciso. Entonces, ¿qué sucede? Adicional de ser certificado la Corte Suprema para que sea amonestado, que en este momento lo están amonestando, también se certifica al Ministerio Público por la posible comisión de un delito. ¿Por qué? Porque nos falta una firma. Entonces pareciera no grave, pero realmente sí lo es, porque no existe certeza jurídica, ¿verdad? Observaciones, pues el tema relacionado con el orden cronológico de las fechas es bien delicado. Hay que tener mucho juicio en este tema, ¿verdad? Pero es también de los aspectos por los cuales que ya se los enumeré anteriormente en el formulario. Pagó a apertura posterior al primer instrumento que faccionó por incumplir una obligación de tipo administrativo. Recordemos las responsabilidades del notario, que ya lo platicamos, ¿verdad? Dado que el artículo 12 prescribe que el protocolo se abre en el primer instrumento con el notario autorice, en el artículo 11 impone a los notarios la obligación administrativa de pagar el derecho de apertura. Conforme al artículo 11 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? El término derecho hace alusión a la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece, y la expresión apertura precisa que la acción de abrir, es decir, dar inicio, se entiende que es a través del pago de derecho a apertura. Y el profesional queda autorizado para faccionar el primer instrumento, no debiendo cartular sin que previamente haya cumplido con ese requisito, ¿verdad? Cartular con impedimento. Acá está el fragmento. En virtud de lo anterior, pues esta Corte determina que la autorización de los instrumentos públicos por parte del notario, de la notaria referida, teniendo impedimento legal para el ejercicio de su profesión, implica inobservancia de la prohibición contenida en el artículo numeral 4 del artículo 4 del Código de Notariado, que indica:
No puede ejercer el notariado los que no hayan cumplido durante el trimestre del año civil o más con la obligación que impone el artículo 37, siendo oportuno señalar que la debida comunicación del impedimento para ejercer el notariado por incumplimiento de las obligaciones notariales se realiza a través de la publicación de lista de notarios que el director del Archivo General de Protocolos efectúa en el portal electrónico del Diario de Centroamérica, conforme al artículo 3 de los avisos electrónicos que eran ese entonces, y al verificar dicho listado es responsable la notaría, ¿verdad? Entonces esa publicación se realiza y es de conocimiento de todos. Las observaciones derivadas de la inspección, ¿verdad? Que es para conocimiento de la Corte con base al artículo 88, que no se observan los requisitos formales respectivos, ¿verdad? Se procede a remitir la copia certificada del acta a la Corte Suprema y siempre por el principio del debido proceso se le va a dar audiencia al notario para que indique por qué situación incurrió en esa falta, ¿verdad? O esa situación, y la Corte Suprema va a estimar y va a resolver lo que considere. ¿Cuál es ese procedimiento sancionatorio? En caso de observaciones para conocimiento de la Corte, se expide a la Corte Suprema el procedimiento sancionatorio, remisión de la copia certificada a la Corte Suprema. Este es, digamos, el trámite en sí. La Corte Suprema dicta la resolución que considere, ¿verdad? La audiencia que se le da al notario por 2 días. El notario evacúa o no esta audiencia, sin embargo, siempre la Corte Suprema va a resolver, sancionando o absolviendo al notario. Yo solo considero que es menos del 1% de los cuales no se sanciona. La mayoría sí, es más del 99% sí se sanciona. Y pues cuando el notario ha incurrido en este tipo de faltas, por primera vez es amonestado, se anota en los registros, esa es la amonestación. Censura, se anota en los registros también, la multa, que son 25 quetzales, pero más allá se verifica si pagó, si no, desobediencia, ¿verdad? Si tiene que enseñar y demostrar que sí cumplió, le dio cumplimiento. Y la reincidencia es cuando alguien ya ha sido amonestado más de una vez o censurado o con multa, y se verifica si el pago, si no incurre en desobediencia, y se suspende por 1 mes a 1 año. Eso lo determina la Corte Suprema conforme la gravedad. No se puede más de 1 año porque la ley señala hasta, recordemos que nuestro código es de 1947, entonces 1 año era mucho en aquel entonces. Bueno, el 101, que es el artículo que señala, faculta a la Corte Suprema para ser la autoridad competente de amonestar o censurar al notario. Y pues ustedes lo van a leer despacio, ¿verdad? Para determinar este tipo de la explicación que ya le di. La reincidencia es pues cuando alguien ya ha incurrido más de una vez, ¿verdad? Y conforme el expediente del año 2015, en la cual indica que significa una misma culpa o defecto, y según criterio de la Corte de Constitucionalidad, la reincidencia debe ser considerada como la redundancia, incluso la frecuencia con la que se realizan determinados actos de la vida, lo que traducido al ámbito jurídico se constituye como la cantidad o número de veces con los que ocurre un suceso que tiene efectos y consecuencias legales, y que tal circunstancia debe acaecer al menos en 2 ocasiones para ser considerada como reincidencia. Entonces significa que alguien que ha sido amonestado 2 veces por lo menos va a ser reincidente. Pues en el derecho notarial, ¿verdad? En relación a la reincidencia, pues es un cierto vicio, hierro o desliz, indica que cometen las infracciones en el cumplimiento de los requisitos formales y debe de observarse el protocolo. La reincidencia no debe de considerarse como reiteración del mismo vicio, hierro o desliz, sino la reiteración de distintas faltas cometidas en el correcto ejercicio, ¿verdad? Que no observan, no precisamente tiene que ser el mismo tipo, sino que ser sancionado o amonestado. El recurso de responsabilidad es el que debe interponer el notario en caso de que estime no favorable esa resolución de la Corte Suprema, ¿verdad? Y pues se le da audiencia y va a resolver. El trámite, pues, es la interposición en el plazo de 5 días. Plazos también les van a venir hoy. Trámites y audiencias de 2 días al Archivo General de Protocolos. La prueba la presenta en 8 días y la resolución
en 3 días, ¿verdad? Contra esta resolución únicamente se puede interponer, podemos presentar un amparo, ¿verdad? Como única instancia ante la Corte de Constitucionalidad. El plazo de la interposición, pues ya lo vimos, ¿verdad? A no estar establecido, es en el caso del accionista interpone recurso de responsabilidad. Al no estar establecido el plazo para la interposición del remedio en el Código de Notariado, la autoridad impugnada, ejerciendo como autoridad administrativa superior, aplica la ley del contencioso administrativo, ¿verdad? En el ejercicio de la ley del organismo judicial determina y lo rechaza, ¿verdad? Por extemporáneo de haberse excedido dentro del plazo de 5 días que fija el artículo 9. Actuando dentro del ámbito de atribuciones de la ley, otorga sin causar agravio o lesión, ¿verdad?, de los derechos del accionante que ameriten ser reparado mediante la protección solicitada, por lo que la acción planteada debe denegarse en este caso si es extemporáneo, ¿verdad? Que este es el ejemplo. La rehabilitación, alguien me preguntaba ayer, mire, fíjese que me amonestaron. ¿De qué año es? Del año 2005. Imagínense, ahorita amonestando por el mal ejercicio del año 2005. Estamos hablando 20 años, ¿verdad? Realmente es mucho, ¿verdad? Pero bueno. El expediente de la rehabilitación se tramitará ante la Corte Suprema de Justicia y contra la resolución de esta dicte no cabrá más recurso que el de responsabilidad. El procedimiento, pues, es la solicitud de rehabilitación, porque no lo van a rehabilitar de oficio. Él tiene que hacer la solicitud, ¿verdad?, ante la Corte Suprema. Da trámite dicta la resolución en la cual solicita el Archivo General de Protocolos, informa acerca si el notario cumplió o no cumplió con estos requisitos, y el archivo emite un informe y la Corte Suprema emite la resolución de rehabilitación. ¿Por qué solicita la Corte Suprema que se determine si el notario cumplió? Es porque si hay, por ejemplo, multas o si no ha cumplido, pues no podemos rehabilitarlo si él todavía no ha cumplido con la amonestación. Trámite de las diligencias de ocupación y extracción. ¿Cuándo son procedentes la ocupación y la extracción? Necesito que leamos los artículos que se señalan ahí, ¿verdad? Se va a citar al notario, va a comparecer a la inspección o a la revisión. El notario no va a comparecer. Si no comparece, pues, ¿qué sucede? Inicia el proceso de ocupación y extracción. La primera solicitud o el memorial, ¿verdad?, que se debe de presentar para que el señor juez determine, ¿verdad? Se rechaza o volver a presentar el memorial, ¿verdad? Pero si no, pues la resolución el juez admite para su trámite y señala un plazo de 24 horas al notario para que exprese los motivos de su negativa. Es cuando el notario no se presenta al archivo y, no, tal vez se les olvida que me citaron, no, ellos tienen un trámite y van a seguir con este trámite en el cual pues van a pedirle al juez para que el notario llegue a presentar el protocolo, sí o sí, ¿verdad? Y es más, le fija un plazo y si no incurre en delito de desobediencia. El notario va a comparecer, ¿verdad? O persiste en la negativa. Si se presenta, se desiste, y si no se presenta, pues se solicita el apercibimiento para que el juez lo obligue. Puede utilizar la fuerza pública incluso, y necesito que lean todos estos artículos, ¿verdad? El notario, si se presenta, pues a la inspección se le da pues finalizar las diligencias. Si el notario no se presenta, solicita la ocupación y extracción. En la resolución el juzgado va a señalar el día y la hora para la diligencia correspondiente y la lleva a cabo, ¿verdad? La ocupación, el juzgado ordena la certificación de lo conducente del notario que incurre en el delito de desobediencia, ¿verdad? Entonces acá ya inicia un proceso penal. El trámite, pues, de juicio por desobediencia de la presentación, ¿verdad? ¿Qué sucede si incurre en desobediencia? Pues ya estamos hablando de un trámite que señala el Código Procesal Penal, que necesito pues que lo lean detenidamente. Y esto pues también, como les había dicho, pues todo esto también puede pues venir en el examen, así que necesito que lean todos estos artículos que se señalan y estos trámites. Bueno, acá finalizo con esta presentación. ¿Tienen alguna duda? ¿No?
No, Ligda, por el momento estamos bien. Bueno, por lo menos sé que alguien sí va a ganar. Bueno. No crea, me cuesta, pero nos vamos a poner, licenciada. Ahorita todo está claro, Lee, ya después de las dudas, ya cuando no están. Bueno, con que sean las dudas antes y no el día del examen, pues no importa. Con que hagan los apuntes está bien, diga. Miren, sí necesito que lean los artículos, por favor, los trámites, por favor. Más que memorizarlos es analizarlos, ¿sí? Qué motivos para la Corte Suprema son muy importantes. Todos son importantes, pero más los de la Corte Suprema. ¿Tenemos pendiente algo, licenciado Stale? No, la verdad es que no, creo que con eso hemos terminado ya el contenido del curso. Muy bien. Quedaron siempre ahí cositas pendientes, pero realmente sí el tiempo es muy corto, ¿verdad? También tenemos ahí algunas situaciones que salen de control, pero procuramos pues realizarlo lo mejor posible. Solo voy a arreglar un par de cosas de esta presentación que no les puedo compartir, solo se las podía proyectar, pero para mí pues ha sido un gusto haber sido su docente, y que tuve ahí algunos contratiempos dentro de este semestre. Fue un poco difícil, pero gracias a Dios pues Dios nos ha permitido estar aquí con vida. Y pues ahí también que tuvimos la oportunidad de ir a mejorar y a aprender un poco más acerca del derecho de notariado de manera internacional. Y pues yo le agradezco mucho al licenciado Stale por todo el apoyo que siempre me da, que siempre le da a usted, los estudiantes. Él siempre otorga pues ahí su tiempo, su dedicación. También a la licenciada Rosy, ¿verdad? Por el tiempo y acompañarnos en la cátedra. Este es el último semestre que ustedes están en la universidad, ya uno regresa y créanme que ya no es igual, porque la universidad son ustedes, son los compañeros, son los docentes, no son las paredes, ¿verdad? Es la gente la que hace la universidad. Y pues siempre yo lo que puedo decirles es que los insto a que siempre recuerden de dónde están, no se queden con pensum cerrado, pónganse metas, gradúense. No se queden de estudiantes, ¿verdad? Realmente las oportunidades son muy difíciles de obtener. Cada día es más complicado, cada vez más exige más de nosotros la sociedad. Y ustedes tienen el privilegio de estudiar la mejor profesión, ¿verdad? De todas, porque tiene incidencia dentro del Estado. Entonces, yo quiero verlos graduados, me gustaría verlos. Yo he tenido el gusto de incluso de ser madrina de varios que fueron mis alumnos. He tenido el gusto de verlos, ¿verdad? Del otro lado del escritorio. A mí me da mucho gusto ver a los estudiantes ya ser profesionales. Yo digo, qué bonito. Es el deseo que yo les doy a ustedes, que ustedes pues se gradúen y sean profesionales y mejoren sus vidas, ¿verdad? Para ustedes y sus familias. Entonces, espero pues ya vernos el día del examen. El día del examen, pues yo les voy a pedir que lleven sus leyes, que lean los artículos, pero más que todo analicen sus artículos, por favor. Analicen, ¿verdad? Porque estudiar un privado puede exigirnos, pero nosotros debemos de pensar lo que estamos leyendo, lo que estamos analizando, lo que estamos interpretando. Entonces, yo no sé si tienes algunas palabras, Stale, para darles a los jóvenes. Pues no, la verdad es que como dice la licenciada, hay que tratar de graduarse a la brevedad. Lo hablábamos en la clase cuando vimos algunas cosas del privado, y pues nada, al final de ustedes depende. De aquí para adelante ya no hay conteo, ya no hay que asignarse, ya depende de ustedes que se organicen y puedan lograr pues graduarse. Prestarle atención a la tesis, es un proceso largo, pero al final es de paciencia y de estar ahí como, hay mucho que, ahí sí que necesita, ahí no hay nada que se va de oficio, ahí sí tienen que ustedes ir y presionar, al final ir y buscar para que las cosas avancen, pero también es parte de la experiencia de decir, sí recuerdo cuando me tocaba hacer esto, cuando me tocaba hacer lo otro, y pues nada, la verdad es que en lo que les podemos ayudar, pues siempre estamos ahí para poder
apoyarles. Escribía hace poco un estudiante que dice que no fue nuestro, pero que nos conoce y que necesitaba ahí que viéramos unas cosas y te leo, mientras que uno pueda ayudarlos, pues, siempre va a estar ahí para poder apoyarles. Y nada, pues un gusto haber compartido con ustedes un año para los que estuvimos un año y un semestre para los que estuvimos este semestre. Sí. Bueno, agradezco ahí mucho nuevamente todo tu apoyo, licenciado Stalet, ¿verdad? Porque tú eres una pieza muy fundamental para mí dentro de la cátedra. Y la verdad que también es bonito cuando se refieren a ti los estudiantes de una manera. Convivio, dice Erika. Bueno, hagamos convivio. Si nosotros para el cierre ahí vamos a estar con ustedes ahí, acompañándolos. Ojalá que nos dejen de último. Pero solamente eso les pido, por favor, sus leyes, por favor, lean lo que les vamos a compartir y estar siempre pendientes. Nos vemos en el examen final, entonces, feliz noche. Gracias, Lick, por todo su apoyo. Bendiciones, Lick, un saludarle. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Cuídense mucho, los veo el día del examen. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias por, ahí sí que yo estuve los 2 semestres, ¿verdad? Muchas gracias por haber sido una gran catedrática, ¿verdad? A lo largo de este año. Gracias. Nos vemos el día del examen, primero Dios. Primero Dios nos vemos, listo. Lick, yo quería decirle unas palabras. No sé si me voy a extender, pero igual considero que es muy importante. Aparte de que es mi tocaya y todo, o sea, hasta esa bendición tuve que tener. Personalmente yo vengo luchando desde hace 3 años con notariado y encontrarme con profesionales, tanto usted como Lick Stalet, y después de tenerle tanto miedo a notariado y después de tantas fallas y de tanto intentar, pues ahora ya estoy a un pasito nada más, y todo gracias a ustedes, también por la dedicación que nos dan a cada uno de nosotros y por ahí sí que absolutamente todo, porque de ahora en adelante, si no es que pasé un año maravilloso con ustedes, porque de pasar a una clase que de verdad me daba miedo, a fallar, a equivocarme, pues ahora entre mis miedos y entre mis preocupaciones, ustedes me hicieron disfrutarla de una manera que no hay explicación. Ahí sí que muchas bendiciones y esperamos muy pronto pues toparnos por ahí, porque realmente esta profesión es muy bonita, y gracias por hacerme descubrir que notariado no es tan malo como pensé, y por explotarme esa inteligencia que no sabía que tenía. Y ahí sí que muchas gracias y bendiciones por todo. Ay, muchas gracias. No, ahí también estamos para servirles en lo que podamos apoyarles. Hoy en el archivo, pues, mientras Dios nos tenga ahí estamos para servirles. Y muchas gracias. Que les haya gustado la cátedra. Ahí sí que procuramos apoyarlos en lo que sea fundamental, ¿verdad? Para el ejercicio y que les vaya a servir, ¿verdad? Entonces, la verdad que fue un placer para mí también, y me alegro mucho porque ya perdió ese temor. La profesión de notariado es muy bonita, y pues siga estudiando, ¿verdad? Y todos ahí a prepararse para el examen. Muchos éxitos en sus exámenes finales y nos vemos por allá. Nos vemos para el día del examen, Ligda. Un abrazo siempre y bendiciones. Muchas gracias. Feliz noche.